Buen día tengas, querido amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros de nuevo. A nosotros es tarde, casi ya noche. Y te puedo decir que esta tarde, esta noche, yo le doy gracias a Dios porque me permite llegar hasta ti. He pedido a Dios con mucho fervor que haga algo increíble en tu vida, que actúe de una manera sobrenatural y que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en cada uno de los que van a escuchar estas palabras. Les doy la bienvenida y les doy las gracias por quedarse con nosotros. Una de las preguntas que me han hecho constantemente y que me han hecho bastante y que la gente se pregunta todavía en las iglesias es: ¿la salvación se pierde? Y a través de la Biblia vamos a encontrar lo que la palabra de Dios dice acerca de ello. Te puedo dar una respuesta rápida y sencilla, pero quiero que escudriñemos las Escrituras y ambos, analizándolas y pidiéndole a Dios sabiduría, encontraremos la respuesta. Primero que nada, una disculpa porque ando un poco enfermo, pero estamos para servirle a Dios y tú vas a ser bendecido de una manera sobrenatural esta tarde, esta noche. ¿Qué es la salvación primeramente? ¿Qué te imaginas cuando escuchas la palabra salvación? ¿Qué es para ti ser salvo? La palabra salvación, si nos vamos al diccionario, a la etimología de esa palabra, la palabra salvación viene de una palabra en latín, salvatio, según entiendo y según leo, que se divide en dos partes: salvare, que significa librar de un peligro, y sion, que es acción y afecto, es decir, la acción de salvar de un peligro. Y si yo te pregunto a ti, ¿eres salvo? Te voy a preguntar, ¿de qué? ¿De qué eres salvo? Bueno, la primera cosa que me responderías, por lógica, sería que eres salvo de todos tus pecados, que eres salvo porque aceptaste a Jesucristo, que eres parte de una iglesia y que algún día estarás en el cielo con el Señor. Pero vamos analizando las cosas. Primero que nada, ¿de qué te salvó Dios? Según si me has contestado que eres salvo. La mayoría de las respuestas serían: bueno, es que Dios me salvó de una muerte eterna. Entonces, ¿cuál es el riesgo de no ser salvo? Para ir analizando las cosas. Yo diría que el riesgo de no ser salvo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es pasar una eternidad alejado de nuestro Creador, en un infierno, en un lago de fuego y de azufre que arde por una eternidad. Sufrir un castigo eterno alejado de Él. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahora déjame te pregunto de nuevo: ¿estás ya completamente salvo de ello? ¿Y cómo estás seguro? Analicémoslo un poco. Si tú piensas que ya completamente estás salvo de terminar de que tu vida termine y pases a estar una eternidad en el infierno, alejado de Dios para siempre, entonces debo felicitarte porque tienes una seguridad que yo no tengo todavía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira, primero que nada, el Salmos 3:8 dice que la salvación viene de Dios. Es decir, si viene de Dios, significa que Él la da. ¿Sí? Hechos 4:12 también lo repite y dice que en ninguno otro hay salvación. Entonces, si Él da la salvación, ¿a quién da la salvación?
¿qué debo hacer? Es decir, ¿qué debo hacer para obtener tan mencionada salvación? ¿Sí? ¿Cuál sería uno de los primeros pasos para obtenerla? Y una vez dada por Dios, no perderla o mantenerla para siempre. Primero que nada, déjame te leo algo que tengo por aquí. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y sed bautizados para perdón de pecados. Hechos 26:20 dice que uno debe de arrepentirse, volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lucas 24:47, el arrepentimiento es para perdón de pecados. Sin embargo, y si continuamos leyendo, Mateo 7:21 da una advertencia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De repente nos encontramos con un pequeño problemita. ¿Cómo puede ser posible que una vez obteniendo una salvación, esté todavía yo corriendo el riesgo de ser rechazado? Porque Mateo 7:21 lo dice. Te contestaré muy fácil y rápido. La palabra de Dios lo acaba de decir. Primero tienes que arrepentirte, y tú sabes, no te voy a dar todo un sermón en lo que significa arrepentirse, pero lo que sí te puedo decir es de que una persona que en realidad está arrepentida cambia. Dos cosas pasan en esa persona. Primero que nada, sufre un completísimo cambio porque está arrepentida. Y segundo, surge un completo agradecimiento. Supongamos que tú has sido acusado de un crimen que tú cometiste. Lo que mereces es la cárcel. Vamos a decir que mereces la muerte, que existe la pena de muerte en el país donde vives y que estás destinado para que tú sufras esa pena de muerte. Tienes familia, tienes madre, padre, hermanos, quizá hijos, esposa o esposo. Y tú ya estás destinado o destinada para sufrir una ejecución por ese error que cometiste, por ese pecado, por ese problema, por esa infracción de la ley. Analicémoslo un poquito, no lo tomemos solamente como palabras ligeras. Tu fecha de ejecución es mañana. Imagínate que esta noche llega una persona que tú no conoces y que de alguna manera impresionante, inesperada y sin saber por qué, esa persona de alguna manera sorprendente te saca de ahí, es decir, te libra de la muerte. ¿Cómo reaccionarías tú hacia esa persona? Quiero que lo analices un poquito y pensemos lo siguiente. ¿Acaso no surgiría dentro de ti un agradecimiento enorme? ¿No le estarías eternamente agradecido o agradecida a esa persona que te libró de la muerte? ¿Quisieras saber su nombre? Imagínate que llegan los carceleros de repente y te dicen, señor tal o señora tal. Pues fíjese que por alguna razón vamos a suspender su ejecución. Existe tal o tal persona, una persona simplemente pagó, saldó la cuenta. Tú te preguntarás, ¿pero quién? ¿Alguien de mi familia? No. Alguien más, alguien ajeno, pero ¿quién es esa persona? ¿Por qué lo hizo? No te vas a querer preguntar por qué lo hizo. No te vas a querer preguntar cuál es su nombre. No vas a querer conocer a esa persona y de veras estarle eternamente agradecido. ¿Qué pasaría si esa persona que saldó tu deuda la conoces?
Y la persona simplemente dice, bueno, lo hice por amor. Lo hice porque a eso me dedico yo. Escojo de repente una persona al azar, vamos a decir en este caso, y la salvo de muerte. ¿Por qué? Pues porque es lo que quiero hacer. Te parecería muy extraño, pero al final de cuentas, si eres una persona normal como todos, estarías agradecido o agradecida. Déjame te pregunto, ¿por cuánto tiempo? ¿Sí te estás dando cuenta de algo? Cuando nosotros llegamos al conocimiento de que existe un creador que mandó a su hijo, que murió por nuestros pecados, que llevó en un madero toda nuestra iniquidad, ¿a qué nos arroja eso? Cuando nos damos cuenta de ello. Yo digo que debe arrojarnos a un arrepentimiento y a un agradecimiento continuo. ¿Qué es lo que hace el arrepentimiento? Hace que cambies tu manera de ser completamente. Si esta persona en mi ilustración te salvó de la muerte porque cometiste un crimen, ya no lo volverías a hacer o no lo deberías hacer. ¿Sí? No lo harías, a menos de que fueses un verdadero tonto, pero no lo harías. No volverías a cometer el mismo error y estarías en deuda con esta persona para siempre, porque salvó tu vida. Sí, amigo, el arrepentimiento es exactamente lo que produce un cambio completo de vida. Y un agradecimiento tremendo que es casi como tu sello de actuar. Es tu forma de ser ahora. Una persona agradecida simplemente se desvive por hacer el bien. ¿Sí? Si esta persona que en mi ilustración te salvó dice, ok, no me tienes que dar las gracias, simplemente haz el bien, simplemente pórtate bien, por estar agradecido quizá lo harías. Mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Llegará un momento en el que se te olvide que un día alguien te salvó de la muerte y todo vuelva a su normalidad y vuelvas a actuar como actúas o como actuabas antes. Sí, eso es lo que pasa en muchos de nosotros. Entonces, estarás propenso a cometer otra vez un crimen u otro error que te ponga en los lazos de la muerte. Es muy probable. Es exactamente lo mismo que pasa cuando una persona se arrepiente o se arrepiente bien y viene a los pies de Cristo. Entra todo a la normalidad y llegamos a ser todo esto se convierte en una rutina, ¿sí? De que voy a la iglesia, que voy los domingos, que doy diezmos, dirán a unos, que doy ofrendas, que a veces me pongo a barrer, que participo en la escuela bíblica, que doy clases, que soy ujier. Todo se vuelve tan rutinario que empezamos a hacer cosas que se nos vuelven normales. Y algunos se van a los extremos y empiezan a actuar de la misma manera que actuaban antes de arrepentirse. ¿Y qué es lo que pasa? Yo te pregunto ahora, si mañana viniese Jesucristo por su iglesia, ¿te pasaría a ti como dice Mateo 7:21? ¿Estarás tú diciendo, Señor, Señor, tal fecha me arrepentí, te acepté como mi Salvador, me perdonaste mis pecados? Te dirá Él, apartado de mí, no te conozco, apártate. Te voy a leer otra pedazo de la palabra de Dios, donde una persona, en Lucas 18:13, que era un recaudador de impuestos, se arrepintió. Fíjate lo que expresaron sus palabras delante de Jesús. Dios, ten piedad de mí,
pecador. Fíjate lo que le digo. ¿Qué expresan sus palabras? Imagínate tantito qué expresan sus palabras de este recaudador de impuestos. Ten piedad de mí, pecador. Yo puedo leer en sus palabras una desesperación tremenda, una vergüenza por reconocer su pecado cuando estuvo frente a frente con el ser más puro, más bueno, ¿sí?, más perfecto. Y cuando se midió contra él, no tuvo más que no poder contenerse y expresar estas palabras, porque pudo reconocer perfectamente que delante de ese hombre que representa todo lo bueno, toda la pureza, todo lo que es Dios, él venía a ser prácticamente una piltrafa humana. Ese verdadero arrepentimiento, me pregunto, ¿tú lo tuviste alguna vez? ¿Fue de la manera que te acercaste a Dios? Filipenses 2:12 nos dice que tenemos que ocuparnos de su salvación con mucho temor y mucho temblor. ¿Qué significará eso? Ocuparnos de su salvación con mucho temor y mucho temblor. Cuando habla de temor y temblor, no habla de miedo. Simplemente te está diciendo que con mucha seriedad y cautela no tomes en vano el sacrificio que Dios hizo por ti. ¿Por qué? Porque algún día, cuando Él regrese, vas a tener que dar cuenta de ello, y yo también. Dice Hebreos 4:11 que corremos el peligro, que no entremos en su reposo. ¿Sí? Entonces te preguntarás, ¿cómo puede ser eso? Si un día yo me arrepentí, yo fui salvo, yo le pedí a Dios que entrara en mi corazón. Pues estamos leyendo su palabra. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Así es. Te puedo continuar leyendo muchos pasajes bíblicos que nos dice específicamente que debemos cuidar esa salvación. Pero quiero leerte uno muy en específico que está en Hebreos 2:3, que dice, ¿cómo podré escapar si yo descuidase esa salvación tan grande? ¿Escapar de qué? Escapar precisamente de un castigo eterno. Si descuidase, caray, ahora nos los pone más claro. ¿Sí? En alguna ocasión tú pudiste ser muy sincero. Tú pudiste arrepentirte muy sinceramente y tener un cambio de vida que pensaste que sería para toda tu vida. Pero te pregunto ahora, ¿estás satisfecho con lo que eres? ¿Estás contento? Si Dios mirara todos tus actos, si estuviera a tu lado siempre que haces lo que haces, ¿te avergonzarías de lo que haces? ¿O crees que Él se sentiría orgulloso de ti? Ahí en la intimidad donde nadie te ve, ¿crees estar siendo aceptado? Como obrero que usa bien la palabra de verdad, que no tiene nada de qué avergonzarse. Te voy a leer en Hebreos 10:29, una palabra también muy poderosa que quiero que escuches.
Y pido al Espíritu Santo que quede en tu mente y en tu corazón y que la medites hoy. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Y si te sigo leyendo, en Hebreos 10:39 culmina de esta manera: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Te acabo de leer muy claro: no somos de los que retroceden para perdición. Entonces es posible que la persona pueda retroceder después de haber venido a Cristo para perdición, para perderse eternamente. La palabra de Dios ha sido muy clara, muy clara en nosotros. Si todavía no te convences de que pudieras perder esa salvación al descuidarla, entonces déjame te pregunto: ¿quién, a tu parecer, a tu entendimiento, a lo que has leído, no entrará en el reino de los cielos? La palabra de Dios dice que el impío no entrará en el reino de los cielos. Job 13:16 dice que los impíos no entrarán en el reino de los cielos. Y la palabra impío deriva muchas cosas. Deriva todo lo contrario a lo que es pío. Te leeré varias palabras que tengo aquí escritas, que serían prácticamente un sinónimo de lo que es ser impío: malvado, perverso, dañino, inhumano, irreverente, irreligioso, desleal, injusto, ventajoso, infiel, no hospitalario. Y si le sigo, te podría dar muchas citas bíblicas bien claras de lo que dice la Biblia de las personas que no entrarán en el reino de los cielos. Pero quiero entregarte mejor una buena nueva, una buena noticia. Enfocarme en lo que sí, en el que sí entrarán en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice en Mateo 7:21, y te lo leí, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad de mi Padre? Primera de Pedro 2:15 nos lo dice bien claro: la voluntad de Dios en nosotros es que hagamos el bien. Y si me pongo a hablarte qué significa hacer el bien, tendría una prédica nueva que decirte, pero te lo voy a decir en dos palabras: vida santa. Hacer el bien es vivir una vida santa, consagrada, apartada para Dios. Es vivir con un corazón agradecido porque su Hijo Jesucristo llevó en ese madero nuestras iniquidades. Es entonces actuar por medio de ese agradecimiento de una manera que produzca frutos dignos de arrepentimiento. Y no me voy más lejos para decirte qué es entonces lo que debes hacer, porque en Mateo 7:12
nos da la regla de oro, que muchos de ustedes ya se la saben. Hagan con otros lo que ustedes quieran que hagan con ustedes. Una regla perfecta. Sí, mi amigo, cuando en realidad tú has tomado en cuenta ese sacrificio que Dios hizo por ti, entregándose a su Hijo Jesucristo, entonces tú te has arrepentido, te has parado delante de Él y has visto cuán inmundo eres. Te has quebrantado de una manera tan humilde, tan dolorosa, en ceniza y silicio prácticamente, o sea, te has quebrado por completo. Has reconocido que Dios es perfecto y tú no, ni yo. Has reconocido su misericordia todos los días, nueva para ti. Has tomado en cuenta ese sacrificio que te ha movido a llanto, de agradecimiento, que te ha movido a reconocer que sin Él nada eres, que separado de Él nada puedes hacer. Y eso, mi amigo, si en realidad ha pasado, entonces estás tratando de que cada día que pasa vivas una vida mejor que la de ayer, más cercana a Dios, procurando de agradecimiento hacer el bien, teniendo un propósito tan hermoso, tan puro, tan blanco en tu corazón, de agradar completamente a ese Dios. ¿Y cómo agradarle? Obedeciendo su palabra cuando te pidió que hicieras el bien, y por eso te has convertido en un servidor a diestra y a siniestra. Si no estás viviendo esa vida, es muy probable que tú estés haciendo lo que te acabo de leer, que no estás tomando en cuenta una salvación grande y que estás pisoteando el sacrificio de Dios en tu vida. Entonces, si viniese Dios en este mismo instante, después de unos segundos de haber escuchado esto, ¿dónde irías? ¿Eres salvo? No lo consideres una ganancia, por favor, porque aún no ha sido el rapto, ni estás muerto. Cuando pase eso, estás entonces completamente libre de peligro. Mientras tanto, procura con diligencia presentarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. De otra manera, tendrás tu parte en el lago de fuego y azufre, en una condenación eterna, créalo o no. Y entonces has perdido lo que una vez ganaste. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez. Si puedes y te gustaría seguir escuchando temas de este tipo, dale like, suscríbete, para que cuando subamos otro nuevo tema, tú seas el primero en escucharlo y en recibirlo. Y queremos serte de bendición. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.